Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Dania García y en esta ocasión vamos a hacer una acuarela de la Bella y la Bestia. Siempre para empezar mi día me gusta hacer un poco de ejercicio, estirarme y relajarme. Siento que a lo largo del día tomo ideas nuevas, me pongo un poco más creativa. Me ayuda mucho a tener energía. También que no falte mi taza de café. Pero primero, antes que todo, siempre hay que hacer es del hogar. Antes de empezar a pintar siempre busco algunas imágenes de referencia, ya sean Pinterest o en Google, o también encuentro a veces en Instagram o en otras redes sociales. Busco imágenes que siempre tengan muchísimo color y naturaleza. Les voy a hablar un poco de los materiales de acuarela que utilizo. Este es el cuaderno de acuarela ETC-HR de 100% algodón. Este es un formato A4, que es el más grande. Bueno, ahora toca la parte de dibujar la escena. Pero antes me gusta ya tener todo listo para comenzar a pintar. Este día ha sido muy bueno porque ha tocado lluvia y casi no llueve aquí en Mexicali, es súper raro. Entonces que se haya soltado así la lluvia para hacer este video creo que lo hace aún más especial. Hace unos días miré la película de La Bella y la Bestia y creo que nunca me había percatado tanto de sus elementos, el paisaje, los colores, la arquitectura, las luces, las sombras. Realmente era fantástico ver todo combinado. Me inspiró mucho para poder compartirles el día de hoy este video. Quiero hacer una mención especial a mis alumnos en Patreon. Muchísimas gracias por todo su apoyo mes con mes. Y si tú estás interesado en aprender acuarela y eres un amante de esto, te invito a unirte a mis clases de acuarela en Patreon, donde podrás encontrar una enorme galería de videos tutoriales, prácticas guiadas por mí que te ayudarán a aprender esta hermosa técnica. Aquí te dejo el link y abajo en la descripción con el link directo.
con Indian Gold voy aplicando las luces más cálidas de los elementos. Para los troncos combino un poco de Burnt Umber con Indian Gold para que le dé ese look, ese aspecto cálido al café. Los detalles de los elementos siempre para mí son súper importantes y los voy añadiendo poco a poco en la pintura. Estos pequeños detalles le ayudarán a darle mucho volumen y profundidad a nuestra escena. Para hacer el castillo simplifiqué muchísimo las formas. Identifiqué las alturas, los picos de las torres y los colores. Agrego los últimos detalles y también me gusta agregar la paleta de color en casi todas mis acuarelas. Y por último, un pequeño truco para hacer la luz que pasa entre los árboles, lo hago con un lápiz de color amarillo. Felices y un poco cansados, así terminamos esta acuarela que ojalá les haya gustado muchísimo. Espero leerlos en los comentarios para que me sugieran qué otras películas te gustaría ver aquí en Acuarela. Nos vemos en un próximo video. Bye.